Buenos días, 8 de la mañana y se salvó el día. Ayer en el mercado se conoce ya cuál es el suelo del mercado y se conoce cuál es la recuperación. Pero vamos a intentar analizar si es truco o trato lo que se vivió ayer en el mercado norteamericano, que va a marcar tendencia y que va a significar el camino para el resto de los mercados en Europa y en el conjunto, en el global. Mercados que esta mañana están en positivo con relativa fuerza para recuperar parte del camino perdido. Ayer el mensaje a la Reserva Federal fue este: una vez que se empezaba a perder parte del suelo en el entorno de los 3.830 y algo, a partir de ahí el mercado empezó este movimiento de recuperación hasta los 3.909, que está caminando esta mañana los futuros del SP500. Otra de las claves fundamentales está en cómo el VIX sigue hoy cayendo un 2,13% hasta 25,75. El movimiento del VIX también nos está marcando un poco la relajación del mercado y la opción de subida, por lo que estamos a las puertas de la FED y hasta que llegue la FED parece que el mercado va a tener un respiro. A partir de la FED tendremos un movimiento muy fuerte al inicio cuando se conozca, como siempre, y luego vamos a ver hacia dónde va esto. 75, 100 o alguna sorpresa más. El quantitative tightening, todo ese proceso de salida de dinero del mercado que la FED también tiene, al igual que el Banco Central Europeo, que empezará a dar más detalles, será otra de las claves que mire. Pero ¿hasta qué punto este movimiento del mercado que vimos ayer en el SP, no está marcándonos también un movimiento claro de midterms? Y lo vamos a ver luego en ese GPS que establecemos en las elecciones de midterm y que van a ver cómo prácticamente clavaba el comportamiento respecto a lo que se iba a producir. Ayer estaba Luis de Guindos, tenemos a Luis de Guindos y tenemos a Escribá para ver todo lo que han comentado y de qué manera lo han comentado. Tenemos a Escribá, que nos ha salido un ministro chuleta en el gobierno, un vacilón, que sale allí a sacar pecho cuando mejor que se calle, por lo que tiene encima, pero ayer tenía un pequeño aliento de buen dato y prefirió salir allí a pecho descubierto, a intentar dar la impresión de que todo iba bien. Pero antes tuvimos a Luis de Guindos en Madrid, ya lo vieron aquí en Negocios Televisión, llama la atención varias cuestiones clave. La primera de todas, la confirmación de lo que ya conocíamos. No tienen ni idea de por dónde van a ir los tipos de interés, de cuál es la tasa a la que se tiene que llegar y por tanto es normal que el inversor esté asustado, porque ve que quienes están al mando de la política monetaria tienen un desconocimiento absoluto de cuál es el punto de llegada de los tipos de interés. Les da igual 2,5, que 3,5, que 4,5, que 4,25, que 4, que 3,75, que 2,75, porque todo se fía a la data, en un momento en el que tanto el inversor como el ciudadano, como el conjunto de la economía busca visibilidad de lo que va a suceder. Y cuando te tiene que dar visibilidad el que lleva la linterna, prefiere apagarla. Escuchen a Luis de Guindos ayer sobre dónde es el camino hacia el tipo neutro y primero ese perdón así un poco con dedo acusador. Pido perdón, pero todos se equivocaron, no me digáis a mí solo. FED, Fondo Monetario Internacional, Banco de Inglaterra, un mea culpa así como reducidito, descafeinado, de bueno, nosotros, pero esos son peores. Escuchen a Guindos. Todos nos hemos equivocado con las predicciones de inflación. Todos. Es decir, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el BCE, el Fondo Monetario, la OCDE, todos nos hemos. Es decir, la inflación sin duda nos ha sorprendido su persistencia, nos ha prescindido, porque nosotros decíamos, no, esto tiene un componente temporal, etcétera. Entonces, si usted me permite, yo creo que ha habido una serie de factores. En primer lugar, la pandemia supone de alguna forma, es una disrupción total desde el punto de vista del comportamiento económico. Después, cuando se van levantando las restricciones, entonces incluso se había acumulado una demanda insatisfecha que vuelve a surgir, que vuelve a surgir con fuerza, y nos encontramos con todo el tema de los cuellos de botella.
Y bueno, eso empieza a tener un impacto y ya la inflación lleva prácticamente 14-15 meses en aceleración, como saben ustedes, en Europa. Y, evidentemente, nosotros, todos los bancos centrales tienen que cambiar su narrativa. Y tienen que cambiar su narrativa cuando efectivamente nos damos cuenta que la inflación es bastante más persistente. Entonces, inmediatamente modificamos lo que es, en el caso europeo, una política monetaria muy acomodaticia. Tiene tres cuestiones clave. Uno, el mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, como todos lo hicieron mal, pues entonces no nos podemos quejar. Nosotros también lo hicimos mal. ¿Para qué lo vamos a hacer bien? Porque todos lo hicieron mal. En segundo lugar, esta parte final. En cuanto se vio, acomodamos la política monetaria. Es falso. Profundamente falso las palabras aquí de Luis de Guindos. No, ¿cómo que adaptaron la política monetaria? No la adaptaron. Cuando se veía perfectamente, ya no hace 15 meses, fíjense, está diciendo hace 15 meses, la guerra de Ucrania es de febrero-marzo, dice 15 meses, es decir, en los últimos 15 meses lo hicieron hace 2, 13 meses después de que él reconozca en estas palabras que la política monetaria podía haber ayudado a reducir la inflación. 15 meses, lo dice Guindos. ¿Y cuándo se hizo? Hace 2, 3. Empiezan a decir que van a, sin sacar el dinero además, de ese balance. Entonces, 15 meses y toman la medida hace 2. Porque todos lo hicieran, pero si tú eras el que más, es decir, tú, el Banco Central Europeo, era junto a Japón, que tiene condiciones particulares, era el que decía más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Oiga, el problema fundamental no está en haber tomado tarde la decisión solo. El problema es la desconfianza en quienes tienen que asumir una política monetaria que ahora lo hacen en un bandazo. Oiga, no hay que subir tipos porque la inflación va a ser puntual, ahora sí. Pero todo esto puede quedar en una anécdota, oiga, se han equivocado, pero tienen ya claro hacia dónde vamos. Y entonces es cuando le preguntamos, oiga, ¿y cuál es el tipo al que va la política monetaria? ¿2,5%? ¿Al 3%? Escuchen. Una pregunta doble, ahondando en lo que dice de la seguridad y la confianza del Banco Central Europeo. ¿No tendría sentido que el escenario central de las previsiones económicas que conocimos el otro día ya incluyera que el gas ruso está cortado tal y como está? Es decir, que el bottom de esas previsiones, con una caída del 0,9%, fuera el escenario central para poder adaptar mejor la política monetaria. Y en un segundo lugar, en esa seguridad y en esa confianza, ¿no tendría más sentido que la presidenta, en lugar de bailar entre 2 y 5 subidas de tipos de interés, diera la imagen clara de cuál es el objetivo para llegar al tipo neutro y cuál es? ¿No tendría sentido que no se bailara entre más de 2 y menos de 5? Gracias. Vamos a ver, lo del tipo neutro es una de esas discusiones que existe en economía, que seguramente si preguntamos en esta sala cuál es el tipo neutro a un montón de economistas, aquí hay mucho economista, yo la verdad es que no sé cuál es el tipo neutro. El tipo neutro lo sé desde el punto de vista cualitativo, es decir, es aquel tipo que te hace que la economía esté equilibrada, que ahorro e inversión sean parecidos y que puedas crecer de acuerdo con tu potencial sin generar tensiones inflacionistas. Bueno, aquí, vamos a parar aquí, un primer detalle. Dice Luis de Guindos, los economistas de la sala pueden decir diferentes tipos neutros. Bueno, pero los economistas de la sala no son los importantes. El importante eres tú. El importante es el Banco Central Europeo. Los economistas de la sala nos da igual. Lo que nos importa es lo que diga el Banco Central Europeo. ¿Qué dice el Banco Central Europeo sobre el tipo neutro? Lo que diga mi madre me da lo mismo. Oiga, es que aquí el que he visto esta mañana entrando aquí al edificio no sabía el tipo neutro. Oye, es que todos los economistas opinan diferente. ¿Y qué mata? Si lo que importa es lo que opine el Banco Central Europeo, que por eso están en el Banco Central Europeo. Siguen escuchando a Luis de Guindos. Intentan referirse al tipo neutro, intentando deducir a partir del tipo neutro cuál va a ser la evolución futura de tipos de interés. Pero el tipo neutro, la tasa natural de interés, como la queramos llamar, es un concepto cualitativo muy difícil de concretar en un número específico, que además la Reserva Federal lo tiene. ¿Y por qué los miembros de la Reserva Federal apuntan ese tipo neutro que da visibilidad al mercado? Y aquí en Europa
no podemos aplicar el mal de muchos consuelo de tontos, sino que aquí aplicamos ahora que nosotros no sabemos hacerlo. Y que entonces nos quedamos sin tipo neutro, dejamos sin visibilidad el tipo hipotecario, porque un tipo neutro ahora mismo del 3,5% nos hace entender, por ejemplo, el tipo hipotecario a dónde se puede ir, como está sucediendo en Estados Unidos. Oiga, punto 1, ¿pueden hacer un poco de autocrítica en el Banco Central Europeo de que no tener el tipo neutro está restando credibilidad al Banco Central Europeo y está restando visibilidad al conjunto de los actores del mercado? Y déjense de los economistas. Ustedes son los que están en el Banco Central Europeo. ¿Cuál es el tipo al que tienen que caminar los tipos de interés? Más de 2, menos de 5 reuniones. Que no, hombre, que no. Que me digas claro cuál crees que es el escenario, ya que tienes tan claras las previsiones económicas de 2023. Oiga, las previsiones económicas con este crecimiento son estas, más o menos la disminución de la inflación será esta, y nosotros tendremos que llevar los tipos aquí, igual que están haciendo en la FED. ¿Por qué la FED sirve? Para no haber visto la inflación, pero no nos sirve para salir de esta. Si la FED está utilizando un tipo neutro, que para ellos sirve, sobre todo en la visibilidad, da igual el número. ¿Por qué aquí no se utiliza? ¿Por qué aquí no se da transparencia? Sigan escuchando a Guindos, miren. A lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no hemos discutido nunca cuál es el tipo neutra o la tasa natural de interés en la zona euro, porque lo que vamos. ¿Cómo que no lo han discutido nunca? Entonces, ¿para qué tienen las reuniones? ¿Cómo que no se ha discutido nunca la tasa de interés neutra que tiene que tener Europa, sobre todo en este momento? ¿Pero en qué manos de dónde estamos? ¿Pero en qué manos estamos? Entonces, ¿qué hacen en la reunión? Es decir, ¿no hablan en la reunión de hacia dónde deben caminar los tipos para frenar la inflación? Pero si es el objetivo principal del Banco Central Europeo, junto con el tema de la estabilidad. ¿Cómo que no han hablado eso? Entonces, ¿qué hablan? ¿Para qué se reúnen? Es decir, esto es todavía más preocupante que todo lo que ha sucedido en el tiempo de llegada hacia hacia una inflación que es persistente y no puntual. Terminen de escuchar a Guindos, es tremendo. Los datos, y viendo los datos de inflación, de la evolución económica, y en función de eso ir decidiendo. Y el número de subidas de tipos de interés y el tamaño de las mismas dependerá de los datos que vayamos recibiendo en cada una de las reuniones del Consejo de Gobierno. En diciembre tendremos una nueva actualización de proyecciones, igual que hemos tenido en septiembre. Bueno, pues hasta aquí podemos haber escuchado ya. ¿Ven? El problema fundamental está en que no hay claridad en Luis. No hay claridad en el vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo que dependiendo de los datos? Pero si los datos los tienes, ¿no? Tienes una serie de datos de tu cuadro macroeconómico presentado en septiembre. Ponlos encima de la mesa, dinos la tasa neutra, dinos cómo vais a intentar llegar a esa tasa neutra, pero es que ahora mismo no hay claridad en Europa. Este es el problema fundamental ahora mismo del BCE y de un inversor en Europa. Oiga, dime hacia dónde caminamos y en cuántos escalones llego allí. Pero dígamelo. Es que no tienen ahora mismo una claridad meridiana de hacia dónde debe caminar la inflación. Y eso es un problema. Es un problema para el ciudadano que dice variable, fija. Y es un problema para el mercado inmobiliario. Ahora lo verán en un informe del BCE prácticamente mientras hablaba de Luis de Guindos, que dice que el mercado hipotecario se va a desplomar en Europa un 9%. Y lo dice el BCE. No ningún economista, lo dice el BCE, 3 analistas del BCE que apuntan a una caída del 9%. ¿Por qué? Por la subida de tipos. Pues añádanle por la claridad. Porque ¿quién se va a meter en un escenario así a la compra de la vivienda en estos momentos o a la inversión en real estate? Entonces, no, es que como nos hemos equivocado antes, le faltó decir, ahora no queremos dar un paso de más. Vamos a estar esperando y dependiendo del data driven, ¿no? Quitando del escenario, lo que lo dijo ayer 3 o 4 veces, del whatever it takes, que es todo ese movimiento de, bueno, ya veremos. No, claridad y transparencia. Esto no puede ser. Esta respuesta no puede ser. Porque lo único que queda claro es que no saben ni a dónde van, ni cómo van, ni cuándo van. Sino que el BCE es una marea que le va llevando dependiendo que la ola sube o que esté llegando a la orilla. Pero que se deja llevar. No, es que hay inflación de oferta, pero la de demanda también hay que reducirla. Bueno, sí, ya hay que. Pero tenemos un problema de oferta o de demanda. ¿Tenemos un problema de las dos?
tenemos un problema de 75% de oferta, 25% de demanda, todos esos datos no los tienen. Es que es más preocupante después de escucharles. Porque mientras no los escuchas o no te dejan preguntar, como sucedió en Frankfurt, pues entonces no hay problema. Solo se responden a las preguntas de los del norte, que están un poco en el norte, y entonces ahí se queda el tema. Pero la realidad es esta que vimos ayer en Madrid. ¿Cuál es el camino exacto? ¿Cuál es el camino exacto de subida de tipos? Porque hay una afección hipotecaria / bolsillo del ciudadano muy agresivo y muy preocupante. 5 claves del día, después de analizar las palabras de ayer Luis de Guindos, el mercado resucitando ayer a la espera de escuchar a Powell, ya hemos visto ese fondo que tocó el S&P 500, se abre camino hacia los midterm, no sé si podemos ver aquí el gráfico que usamos siempre del GPS de las elecciones de midterm, sino a ver si lo podemos ver luego, en el que se ve el detalle de cómo más o menos en este entorno estaba el rebote. El GPS de las elecciones de midterm está replicando exactamente, tal y como se esperaba, ese movimiento que el mercado iba a hacer en el mes de septiembre, con una pequeña caída, con la recuperación que hemos vivido ahora. Ojo, a ver si podemos ver el gráfico de las elecciones de midterms, ese GPS, este no es, porque nos marca claramente cuál es el movimiento de caída. Si no lo vemos luego, volvemos a las claves y luego intento enseñarles el gráfico de midterms. Banco Central Europeo, dice el informe, el precio de la vivienda caerá hasta un 9% por la subida de tipos de las hipotecas. Hasta un 9%. El informe, publicado ayer por 3 analistas investigadores del Banco Central Europeo, y ahí sí que es el gráfico que habíamos visto antes, este gráfico, vamos a verlo, marca cuál es la caída de los precios de la vivienda por la subida acelerada, pero es que además ese informe lo que marca es que no es lo mismo la caída de los precios de la vivienda en un movimiento de tipos natural, 2, 3%, cae al 1,5%, sube luego al 4%, no es lo mismo en un movimiento de tipos naturales, que no los tiene el BCE, que no sabe cuál es, pero en un movimiento de tipos subiendo y bajando, que dice este informe cuando los tipos están por debajo de cero. Entonces, por debajo de cero, en lugar de tener una caída que estaría en el 5%, la subida que se está viviendo de tipos de interés hacia los niveles a los que vamos, que no sabemos cuáles son, porque el BCE no nos lo dice, pero estos investigadores sí saben los tipos de interés a los que vamos para calcular este informe y esta caída de los precios de la vivienda, pero Luis de Guindos no sabe cuál es el tipo neutro, pues en ese escenario se nos va hacia el 8% en lugar de hacia el 5%. Esta línea amarilla nos estaría marcando un movimiento natural de tipos. La línea azul, según el informe de estos analistas del Banco Central Europeo, señala que la caída del precio de la vivienda llegará hasta el 9%. Llegará mucho más abajo porque viene de unos tipos de interés y de una política monetaria expansiva con los tipos por debajo de cero. Y lo que dice aquí en el informe es, cuidado, porque la caída no va a ser de un 5%, que puede ser más o menos asumida, sino que habla ya de un 9%. Pero si le añadimos a esto la inversión en real estate, necesaria para el desarrollo de determinados proyectos, etcétera, etcétera, la caída no es del entorno del 8-9%, sino que se va al 15% en la parte baja de esta gráfica. En el entorno del 15% sería la caída de las rentabilidades o de la entrada de inversión a proyectos de real estate. Ayer les enseñábamos un gráfico de Morgan Stanley en el inicio de semana que decía, ¿dónde? Utilities, no, energy, real estate. Pues será el norteamericano, pero ojo con el latino de Morgan Stanley, que ayer nos decía poner el foco en el corto medio plazo en real estate, y miren el regalito que le da el Banco Central Europeo en este informe que dice, real estate en Europa menos 15%. Ahuyentando además gran parte de la inversión en uno de los sectores que han sido motor del crecimiento económico. Y por otro lado, tenemos la inversión en vivienda, en la compra de vivienda, donde los precios ya se estima, con este movimiento de subida agresivo de tipo de interés, que caigan en la valoración de las viviendas un 9%, que se dice pronto, un 9%. Con ese movimiento además acelerado de tipos de interés, 9%, 15%. Ojo con real estate, ojo con el sector inmobiliario, que fue
la base fundamental de la crisis del 2008. A partir de aquí, todo lo demás fue en cadena. Pero nos están diciendo desde hace ya meses y meses, no estamos en la misma situación. Miren el Case-Shiller que les enseñamos ayer, está peor que estaba en 2008, pero Europa es diferente. Bueno, Europa del Norte, Europa en la parte norte, diferente al Case-Shiller no está. La parte sur quizá, porque ya vivió de lo suyo. Pero la parte norte de Europa está afectada como Estados Unidos. Les hablaba antes del gráfico de midterms sobre cómo se estaba comportando en la jornada de ayer. Fíjense, en la parte roja sería el movimiento de midterm en un entorno Biden. Es verdad que está la media normal de un año desde 1946 en el S&P 500, cómo se comporta, qué meses se hacen mejor. Aquí estaría septiembre y aquí, no sé si lo ven bien porque el gráfico está un poco pixelado, pero hay un movimiento de subida en septiembre al inicio, que en este caso nosotros se adelantó un poco a finales de agosto sobre todo, bueno, se adelantó un poco a agosto, luego tenemos un movimiento de caída, un movimiento de subida hasta llegar al nivel anterior, que estamos más o menos llegando, pero podrían ser los 4.000, en ese entorno, 4.000 y algo, y a partir de ahí se ve en septiembre un movimiento que será mucho más bajista y que nos llegará a impactar a los mínimos de junio. Como no se rompió ayer, se supone que si cogiéramos este GPS de las elecciones de midterm en año comparable Biden, habríamos perdido, pero no sobrepasado este suelo ayer, se habría recuperado el mercado como estaba antes, más o menos está así, y estamos a las puertas de ver más o menos dos últimas limpiezas antes del rally de fin de año. Vamos a ver hasta qué punto el GPS de un año de midterm con un Biden en el entorno tiene un comportamiento de este estilo o hace divergencias o se desacopla en la parte final de año, pero estaría marcándolo ahora mismo exactamente. Y además si lo ven aquí, con el movimiento incluso de agosto de caída, la recuperación, la caída, la recuperación, estamos a las puertas. ¿Cuándo? Hay FED. FED puede cambiar un poco todo el movimiento. Y llama la atención que en este gráfico de midterm, aquí estaría la última reunión del FONC antes de las elecciones de midterm, que es donde más o menos se marca el pico de la subida de la recuperación. Y luego ya elecciones de midterm y rally de fin de año. Volvemos a las claves. Goldman Sachs avisa, las bolsas van a caer un 30% desde sus máximos, llevamos un 18,52, es decir, nos quedaría, según lo que dice Goldman Sachs, un 11,5%, un 11,5%, S&P 500, vamos a ver hasta qué punto Goldman acierta, y Deutsche Bank viendo los tipos en Estados Unidos al 5% ya en 2023. Es decir, esto es a ver quién sube la apuesta. Ojo porque Deutsche Bank ya los pone en el 5. Estamos hablando de un movimiento de subida de tipos donde empieza a tener sentido. Es decir, si la inflación va a ir acomodándose hacia abajo en Estados Unidos, está ahora mismo en ese entorno del 8% por encima, 8,3%, y tiene que caminar hacia el entorno del 5%, si no tiene fuerza para caminar hacia el entorno del 5%, unos tipos del 5 sí lo pueden agarrar, sí pueden agarrar a la inflación y lanzarle hacia abajo, sobre todo hasta el 6%, 5,5%, y luego ya coger camino de reducción, dice Deutsche Bank en el informe, pero que ve los tipos en el 5% el año que viene. Y a partir del 5% veremos cuál, que es la otra gran pregunta, es el proceso de reducción de tipos de interés, que ahora mismo no se ve fácil. Y aquí tenemos al protagonista del día también, junto con Luis de Guindos, que es pues José Luis Escrivá, que se acaba de quitar la careta o acaba de, no sé, tuvo ayer un buen día, se levantó y dijo, hoy es mi día, se vio al espejo, se vio guapo, dijo, guau, la lío. Pásenme los datos de empleo, de afiliación. Los vio y dijo, ¡buah! Él ya había tenido una discusión por Twitter con Jimeno. No nuestro Jimeno, Pablo Jimeno. Vio los datos y dijo, madre mía, es mi día. Hoy la lío. Y entonces calificó de soberbios a los economistas, no sé, los que estaban en la rueda de prensa de Guindos, no sé, que critican sus reformas en pensiones y en seguridad social, porque ¿a quién se le ocurre en este país
criticar al gobierno por las pensiones que están aseguradas por los próximos 250 años, gracias al pedazo de plan de viabilidad que ha presentado el gobierno, es irónico, y por la seguridad social, que en un momento en el que la tasa de paro está en el entorno del 13%, está sana, saludable y es todo belleza. Miren el tuit de José Luis Escrivá, que debería llevarle a la dimisión hoy mismo, y si no a la obligación de la dimisión por parte de sus compañeros si no fueran tan chulos como él. Pero esta frase de aquí, por parte de un ministro, no se puede consentir. Tú puedes ser el más chulo en tu barrio. Oiga, es que me han hecho esto y me voy a la calle. Vamos a liarla. Pero es que es el ministro. Pero ¿qué haces? Entonces, los agoreros que por una interpretación errónea, porque solo la verdad la tenemos en el gobierno, o por interés, porque los poderes fácticos solo quieren derrumbar a este gobierno de la libertad, pronosticaban mal los datos, deberían ser más cuidadosos. Primero, el que usa los datos juega con los datos. Y si no, díganselo al INE y a Nadia Calviño. El que tiene el poder de los datos, data, vamos a hacerlo. Pero, beneficio de la duda, si los datos son buenos, entre comillas. Pero esta frase de aquí debe llevar al ministro Escrivá a coger hoy su maletica esta de ministro, que nos cuesta un dinero a los españoles, a dejarla encima de la mesa y a irse al barrio a pelearse con otros. Que eres el ministro, no el chulo del barrio. Coges y te vas. Oiga, hasta luego. Que me voy al barrio a disfrutar allí de las peleas callejeras. Esto está fuera de lugar. Se puede disentir, porque estamos en democracia. Hola, que no es Venezuela todavía, ni Españistán, que es España, coño. ¿No? Como decía, pues ya está. ¿No se puede discutir o qué? ¿Esto es democracia o no es democracia? Un ministro no puede salir a decir esto. Esto no puede ser. ¿Y nadie va a decir nada de su propio gobierno? Pues no. ¿Por qué? Porque seguro que estaban todos aplaudiéndole. Ahora, has dado un paso muy complicado. Porque en cuanto a los datos no te respondan, te van a caer chuzos de punta. Porque el problema que tiene el más chulo del barrio es que cuando se cae al suelo van a por él. Y si tú quieres ser el más chulo del barrio, atenta a las consecuencias. Porque cuando los datos no sean como estos, miren el siguiente gráfico, pues vas a tener un problema. ¿Los datos son buenos? Sí. ¿Y qué? Fantástico. Alabado sea el Señor. Bienvenido sea que funcione el mercado del empleo. Ahora veremos cuánto empleo habéis creado. Porque la afiliación está funcionando fenomenal. 400.000 afiliados más en 2022. Fantástico. Enhorabuena. Ojalá fueran 800 o 1.200.000. Pero si son datos, y además los hacéis vosotros. ¿Están deflactados? ¿Cómo habéis tratado los datos estos? Miren el siguiente gráfico. Variación mensual de la afiliación, series original y ajustada a estacionalidad. Los datos son buenos, no tienen respuesta. Septiembre, 60.000. Las cosas como son. Estos datos son magníficos. ¿Son para chulear a todo el país? No. ¿Son para meterse con el resto que no opina como tú? No. ¿Son buenos? Sí, pero si lo que queremos todos es que vaya esto bien. Porque no sé, son vosotros si queréis que vaya todo bien. Pero claro que queremos que vaya bien. Miren el siguiente gráfico. Afiliados del tercer trimestre, variación acumulada sobre la última semana de junio, afiliaciones totales, afiliados totales, con un incremento mejor de lo que se esperaba. Alabado sea el Señor. Miren el siguiente gráfico. ¿Y esto qué? Porque la marea va hacia allí, y tú tienes el barquito puesto aquí, y además tienes todas las velas puestas, y tu barco va hacia allí deprisa. Te crees que vas rapidísimo. Y de repente te han pasado todos estos. Todos estos van mejor que tú.
Pero tú tienes la sensación, tu país de yuppie estos, que mira qué rápido voy, suelta vela, venga, vamos para allá. Dices que vas lento, que tu barquico es pequeño, que no llegas el primero, que llegas el último. Escribá. Y Díaz, que para sacar pecho y ser el más chulo del barrio, España tiene que estar aquí, en creación de empleo, sacar pecho ahí. España, líder en creación de empleo y no a la cola. Somos el último, en el último dato de Eurostat. Crecimiento del empleo en personas sobre el trimestre anterior. ¿Qué, escribá? ¿Han hecho mal los datos, los de Eurostat? ¿No estamos a la cola en la creación de empleo? En un momento en el que el empleo en Estados Unidos está en el 3,7% de la tasa de desempleo, pleno empleo. En un momento en el que la media europea está aquí sacándote los colores, te lo ponen en rojo, escribá. Y todos estos te superan en creación de empleo. Tú sales a hablar de lo bien que va. Sí, va bien y podría ir mejor. Y podría ir incluso mucho mejor. Y podría ir incluso mucho, mucho mejor. Pero cuando convirtáis a España, en lugar de estar en el trimestre, el último, Spain, escriba, Spain, en lugar de estar en el último, estar el primero, venga, te vamos a dejar estar en el top 5, los 5 países que más crean empleo en Europa, sales otra vez y entonces te sacas aquí la camisa, ¡sama la bomba! Pero mientras, baja los caballos, relajadito, que los economistas lo único que te están diciendo es que, hombre, siendo el último en creación de empleo, digo yo que no es el mejor momento para ponerse tan chulo. Siendo el último, escriba. Escriba. Keep calm. Keep calm. Y devuélvenos al primer puesto o al top 5. Relajadico este mes y ¡pum! Nos pones allí. Y luego sales allí y festival. No me quiero imaginar si estuviéramos a la cabecera de esto. No habrían sido solo desprecios, habrían sido insultos. Nos habrían dicho de todo. Les habrían dicho de todo. Jimeno, etcétera. Porque está muy bien salir y tirar ese tuit, pero no nombrar a Jimeno, por ejemplo. ¿Por qué no lo nombraste? Hablabas de él, ¿no? De esa discusión que tuviste en Twitter. En plan fango. Venga, el ministro. Miren el siguiente gráfico, así nos va. Y así nos va a ir. Volvamos a la inflación, a los movimientos de inflación. Aquí tenemos el movimiento de 5 o 10 años, la expectativa disminuyendo o cayendo de una manera agresiva. Hemos dicho antes que Deutsche Bank espera los tipos al 5% el año que viene. En el movimiento de 5 a 10 años se ve un movimiento de inflación que va caminando hacia el 5%. En el movimiento del CPI normal, que lo ven ahí en el 8,3, y luego tienen el movimiento de la inflación 5,5, con ese swap, que va caminando ya hacia la tasa que pediría la FED, del 2% como objetivo. Movimiento de recuperación, se va hasta el 4% y ahora parece que empieza a disminuir con la perspectiva otra vez de una subida mayor de tipos de interés. ¿Qué es lo que tenemos? Algo que no tenemos en Europa, Luis, de guindos. Un tipo neutro que nos va marcando el camino. Un tipo neutro que nos va marcando el camino. ¿Cuál es el tipo neutro que nos marca el camino en Europa? No, porque no lo hemos calculado. ¿Cómo que no lo habéis calculado? ¿Pero qué habláis en la reunión? Es que os van a dar, bueno, os van a pasar por la izquierda y por la derecha, los Estados Unidos, a la hora de controlar la inflación. ¿O lo vais a hacer mirando de reojo lo que hacen ellos? Tipo neutro, aquí nos marca el camino. Y marca el camino al mercado, y marca el camino al consumidor, y marca el camino al que invierte en vivienda, en real estate, y marca el camino a las promotoras, y marca el camino de el conjunto de la economía. Miren el siguiente gráfico. Condiciones de financiación en este índice de Goldman Sachs sobre condiciones de financiación en Estados Unidos. Se relajan las condiciones de financiación, es decir, bajan tipos o suben tipos hacia arriba.
miren el festival. Aún así, está muy bien este gráfico porque nos hace ver respecto a la crisis de 2008 hacia dónde se llevaron las condiciones de financiación. La condición de financiación no es el tipo de interés, son las condiciones de financiación, el riesgo que los bancos ven en el cliente. Es decir, son muchas más cosas para deducir Goldman Sachs en este índice cuáles son las condiciones financieras, las condiciones de financiación, también de proyectos. Pero fíjense el camino que todavía nos tiene lejos del momento, sobre todo de 2008 y del momento de 2020, con la pandemia del coronavirus. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también una de las claves de la jornada de ayer, ese 3,5 del bono americano a 10 años que había llegado prácticamente, no había tocado, pero había estado en el 3,99, cae en el 3,49, cae otra vez hacia el entorno de por debajo del 2%, vuelve a subir ahora hasta el 3,5. ¿Hacia dónde debe caminar? La reunión de la FED va a dejar los tipos en el 3,5. Por lo que hace el bono a 10 años es marcar al menos el 3,5 y veremos qué pasa entre hoy, mañana y el viernes. Porque lo normal es que camine hacia el 3,75, adelantándose a las siguientes subidas de tipos de interés de la FED. Si hace una subida más agresiva, lo normal es que se pueda ir hasta el 4. ¿Cuándo? Medio plazo. Va a caminar, vamos a ver a qué velocidad, cuando suba los tipos de interés y a la velocidad que la haga y con la visibilidad que dé de las próximas subidas, que es otra cosa que tampoco tenemos en el Banco Central Europeo. Miren el siguiente gráfico. Miren el siguiente gráfico que nos marca la deuda sobre Producto Interior Bruto en este gráfico de Bloomberg, en el que llama la atención, al igual que ayer se veía otro gráfico de España de performance, de Producto Interior Bruto, cómo se está comportando España sobre deuda Producto Interior Bruto. Es verdad que en porcentaje la cantidad española cercana al 120% es elevada, pero es verdad que los problemas ahora mismo para el tema de los mecanismos antifragmentación y de defensa de deuda periférica, es decir, ¿quién tiene más problemas a la hora de financiar? Pues cuando todo el mundo ve, no, Alemania está fenomenal, si Alemania tiene mucho dinero, pero si Alemania. Ojo, condiciones de financiación endureciéndose, ojo con Alemania y ojo con Francia, que se lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Empieza a preocupar en Europa la situación de Francia, Italia por supuesto, pero ojo con Francia, no, en porcentaje Francia y Alemania, bueno, pero, Alemania, ojo que empieza a preocupar Alemania, empieza a preocupar Francia, que son ahora mismo las dos locomotoras, sobre todo la alemana, pero ojo porque este gráfico ayer circuló mucho por Europa, sobre todo por Bruselas, viendo sobre todo los países del sur, diciéndole, oiga, usted no nos desvía, se le está yendo de las manos esto. Austeridad, ¿no? Pues toma austeridad. Miren el siguiente gráfico que nos marca en qué dirección el último mes caminaron la percepción del usuario en Estados Unidos sobre cómo iba a evolucionar el precio de la vivienda. 35% en julio pensaba que iba a decrecer mucho, 35%, 45% a estar plano o decreciendo, es decir, estamos contando aquí un 80% en Estados Unidos y solo un 20% cree que mayoritariamente crecerá el precio de la vivienda, de manera que el sentimiento también del mercado empieza a estar en el sector inmobiliario, en el real estate, a la baja, a la baja y a la baja, con un crecimiento que va acelerándose. Fíjense que en abril, en marzo era del 1, en abril era del 3, en mayo era del 10, en junio era del 28 y en julio es del 35%, que va a decrecer mucho el precio. Miren el siguiente gráfico porque nos marca también de qué manera esos propietarios y sobre todo ese household equity que dice Real Investment Advice está disparado frente al S&P 500, marcando, como ayer veíamos en el índice Case-Shiller, un movimiento de generación, no de burbuja, pero sí de estar ahora mismo disparado sin tener una base muy sólida por la subida de tipos de interés. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana una de las claves fundamentales. Este artículo de Bloomberg es para leerlo al detalle esta mañana. Es de lectura obligatoria, como en el cole. Saben el movimiento de Biden de ayer o de antes de ayer, saben la respuesta de China sobre el tema de Taiwán,
Y Bloomberg dice, espera, vamos a analizar el tema como Dios manda. Coge este gráfico de Peter G. Peterson Foundation que nos marca el presupuesto de defensa de Estados Unidos frente a las siguientes 9 naciones, los siguientes 9 países con mayor presupuesto de defensa, suman el presupuesto, no llegan ni al presupuesto norteamericano, suman 777.000 millones frente a 801.000 millones. China, pero fíjense la diferencia, India, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, Arabia Saudí, Japón, Corea del Sur. Todos esos 9 países conforman menos que todo el presupuesto ahora mismo, el gasto en defensa por parte de Estados Unidos. Es decir, China, Taiwán, Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, Estados Unidos. Vale. Y sin embargo, dice en este artículo Bloomberg, la guerra de Ucrania nos ha enseñado que la fuerza militar norteamericana no estaría preparada para una guerra con China. ¿Por qué? Dice, la provisión a Kiev de armas y munición que el Pentágono ha dado alarmantemente para defender Taiwán puede ser un coste demasiado elevado. Y dice, lo que se ha aprendido es que esos vehículos maravillosos de alta tecnología que cuestan un dineral, espectaculares, se lo estoy traduciendo un poco al cristiano de lo que dice Bloomberg, es fácil eliminarlos con un arma medio de Ikea. En sentido de, con una cosa que montas con 3 cositas, pum, 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 se acabó. Y entonces dice Bloomberg, oiga, si es tan fácil utilizar ese armamento que se le ha provisto a Kiev, a Ucrania, ese presupuesto de defensa no serviría ahora mismo para que Estados Unidos esté lista y preparada a pesar del presupuesto de defensa. Sobre todo por cómo esas armas que se han mandado son tan fáciles de utilizar que montas un ejército prácticamente con poco conocimiento de los soldados. Y sin embargo el daño al rival es enorme. De tal manera que el daño infligido puede ser enorme con poco arsenal que se pueda tener, sobre todo por la facilidad de uso, por la facilidad de montaje, etc. Importante para ver el contexto y la fotografía. Por un lado, cuál es el presupuesto en defensa. Por otro lado, este artículo de Bloomberg que les recomiendo encarecidamente que lo lean, porque marca claramente cuál es la situación geopolítica en entornos como el de Taiwán. Y cómo, pues sí, voy Pelosi, luego te digo, luego te ayudaría, luego tal, pero no está nada claro. 8,43, mercados en positivo, parece que hasta la FED hay un respiro. Eva Villanueva, cómo viene el conjunto asiático, cómo vienen los